Bueno, habiendo efectuado las presentaciones pertinentes, damos lugar a la defensa oral de la tesista Gretel García Lugo. Bueno, muchísimas gracias ante todos, sobre todo por la asistencia de todos los presentes. Como bien se había presentado, a continuación les expondré los resultados más relevantes hallados durante mi trabajo doctoral, el cual se titula Estimación de riesgo asociado a la ocurrencia de inundaciones en la cuenca hidrográfica inferior del Río Negro, Argentina. Diversos escritores han destacado que el Río Negro es uno de los cursos de aguas más importantes de la Patagonia Argentina, no solamente por el recurso hídrico que implica, sino por los diferentes recursos naturales que se hallan en zonas aledañas a su ribera, lo cual ha posibilitado el asentamiento de diversos asentamientos poblacionales en torno a todas sus riberas. Particularmente, un área que ha tenido un gran desarrollo económico en los últimos años es su cuenca hidrográfica inferior. En esta área de estudio se hallan localizadas las ciudades también de Patagones y de Viedma, las cuales han sido históricamente los centros urbanos que mayor desarrollo económico y crecimiento poblacional han tenido. Además, el área es considerada como una de las zonas más importantes de producción frutihortícola de la República Argentina, destacándose cultivos relativos a manzanos, pelares, frutos secos, forrajería, etc. Además, se desarrolla la industria agropecuaria fundamentada principalmente en la crianza de bovinos. Si bien es un medio que brinda diferentes posibilidades para el asentamiento humano y su desarrollo, también brinda determinados desafíos y amenazas que hacen peligrar la supervivencia del hombre, del ser humano en general, en el área. Tal es el caso de la ocurrencia de recurrentes inundaciones, siendo una de las más destacadas la ocurrida durante julio de 1899, cuyas consecuencias constituyeron un desastre para el área. Además, se han reportado inundaciones en los años 1915, década del 50, del 70, marzo del 92, ya en el siglo XXI, 2001, 2006, 2010, siendo una de las últimas, la reportada el 3 de septiembre de 2019, cuyas consecuencias también fueron negativas. Hablando sobre las consecuencias de la ocurrencia del fenómeno, se debe destacar que la ocurrencia de inundaciones en la cuenca hidrográfica inferior del Río Negro produce daños a infraestructuras como son rutas, líneas de ferrocarril, redes de riego, además de daños a centros urbanos. También se ha observado la destrucción de cultivos y una disminución de la capacidad agrícola de los suelos producto de erosión hídrica. Todas estas consecuencias lo que han ocasionado en un final es una desmotivación de inversiones, las cuales hubieran acelerado en gran medida el desarrollo económico del valle inferior del Río Negro. Considerando la importancia de realizar estudios para analizar la ocurrencia de inundaciones y sus consecuencias en el área de estudio, y considerando que en un final la ocurrencia de un desastre no es más que la materialización de un riesgo, se procedió a realizar una búsqueda hidrográfica, tanto de carácter nacional como internacional, que nos permita obtener un marco metodológico a partir del cual realizar los estudios de riesgo. En este caso, fueron escritos, realizados por Ana de Castro, Ana Label, Jorge Lucina Cantos, Rojas Pircher y Martínez Reyes, Claudia Anderson y Diego Ríos. Además, se consideraron criterios publicados por el Manual para la elaboración de mapas de riesgo, publicado durante el año 2017 por el Ministerio de Seguridad de la Nación. De acá en adelante, para mayor síntesis, este escrito será referenciado como Renta del Colectivo de Autores 2017. En base al análisis de la bibliografía, se pudo visualizar que en un final el riesgo no es más que la probabilidad de ocurrencia de un peligro con la capacidad de ocasionar daños y perjuicios a la sociedad. En este sentido, para realizar una correcta estimación del riesgo se debe considerar dos dimensiones, siendo la primera de estas la dimensión amenaza, la cual no es más que factor representado por la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno adverso que puede ser de origen natural o derivado del accionar humano. En este sentido, el análisis de amenaza también
se realiza considerando los factores que pueden ocasionar las inundaciones, sus manifestaciones y periodos de retorno, así como la susceptibilidad que presenta el territorio ante la ocurrencia de la misma. La segunda dimensión a analizar es la vulnerabilidad, que no son más que aquellas condiciones sociales, económicas, culturales, de infraestructura e institucionales que pueden, que se encuentran previas a la ocurrencia de un desastre y que hacen que, en definitiva, la población asentada en el área que afecta a la amenaza sea vulnerable. En este sentido, se analiza tanto la vulnerabilidad física como social. Debido a la importancia de realizar estudios relativos a inundaciones en la cuenca hidrográfica inferior del Río Negro, a lo largo de los años se han desarrollado diversos trabajos, los cuales han involucrado, en su mayoría, el estudio del análisis de la amenaza. En este caso, podemos citar los relacionados a investigaciones de Foucault y colectivo de autores del 2004, de Onofre y colectivo de autores del 2010, García, Buscogen y colectivo de autores 2021, además de un informe técnico confeccionado por la colaboración entre la Universidad Nacional del Litoral y el Departamento Provincial de Aguas del Río Negro, adelante llamado DPA Río Negro, durante el año 2004. Los resultados de este informe posibilitaron la aprobación durante el año 2012 de 3 resoluciones, las cuales delimitan la línea de ribera, que es una línea imaginaria por debajo de la cual no se deben realizar construcciones debido al ascenso del nivel del agua. Además, la realización de estos trabajos permitió la visualización de aquellos factores que, en definitiva, causan la ocurrencia de inundaciones en el área de estudio. En este caso son condiciones meteorológicas adversas dadas por precipitaciones intensas y fuertes vientos de cuadrante sur, además de liberaciones de altos caudales procedentes aguas arriba del área de estudio. Además, la interacción entre estos dos factores en conjunto con la pleamar también puede ocasionar inundaciones. Relativos a los análisis de vulnerabilidad, solamente se pudo visualizar un informe confeccionado por la Municipalidad de Carmen de Patagones para la ciudad de nombre homónimo durante 2019. En este informe se utilizaron indicadores socioeconómicos para realizar una descripción de la vulnerabilidad de la población ante la ocurrencia de inundaciones. Debido a la gran diversidad de temas a tratar para analizar una estimación del riesgo, se dividir la presente tesis en 3 bloques fundamentales. Estos son, primer bloque, relativo al análisis de la amenaza, donde, y debido a que el origen de la amenaza en parte es de origen meteorológico, se realizó una búsqueda de que si en la región existen los suficientes datos meteorológicos a partir de los cuales realizar estudios climáticos. Posteriormente, se realiza estudios de variabilidad climática y de recurrencia de eventos meteorológicos adversos capaces de generar inundaciones. Posteriormente, se realiza un análisis de aquellos factores fluviales y oceanográficos que pueden causarlas. Y finalmente, y cerrando el bloque de análisis de amenazas, se realiza una subzonificación del área de estudio acorde a sus características de terreno. La segunda dimensión a analizar es la vulnerabilidad de la población ante la ocurrencia de inundaciones. Finalmente, el tercer bloque involucra la estimación de los niveles de riesgo asociados a la ocurrencia de inundaciones. Así, la hipótesis del trabajo quedó planteada como que la cuenca hidrográfica inferior del Río Negro presenta un riesgo medio y alto ante la ocurrencia de inundaciones. Esto está dado por el asentamiento de población socialmente vulnerable en zonas propensas a inundarse. El objetivo general de la presente tesis fue estimar el riesgo asociado ante la ocurrencia de inundaciones en la cuenca hidrográfica inferior del Río Negro. Para ello fueron planteados como objetivos esenciales específicos los siguientes. En primer lugar, si no se puede o no existen los suficientes datos meteorológicos como para confeccionar estudios de variabilidad climática, se procede a realizar la validación estadística de una base de datos del análisis de datos meteorológicos con los cuales se puedan hacer este tipo de estudios. Posteriormente, se realiza un análisis de la variabilidad climática del área de estudio y además se calcula la probabilidad de ocurrencia de aquellos eventos meteorológicos que pueden causar inundaciones. Luego se realiza una descripción del régimen hidrológico del Río Negro en su curso inferior y además se analiza la recurrencia de sus crecidas.
Luego se zonifica el área de estudio acorde a su susceptibilidad, considerando características del terreno y condiciones excepcionalmente húmedas. Posteriormente, se realiza un análisis de la vulnerabilidad de los residentes del área de estudio acorde a condiciones socioeconómicas publicadas durante el censo del 2010. En este sentido, cabe hacer la acotación de que no se utilizaron los datos del último censo realizado durante 2022, debido a que al momento de la confección del presente trabajo, los datos necesarios para realizar análisis de vulnerabilidad no se encontraban publicados. Finalmente, se realiza la integración entre los análisis de amenaza y de vulnerabilidad para así detectar zonas de riesgo ante inundación. Como bien se había mencionado, el área de estudio es la cuenca inferior hidrográfica del río Negro. Esta pertenece al sistema hidrográfico conformado por los ríos Negro, Neuquén y Limay. El río Negro nace de la confluencia de estos dos ríos, de los ríos Neuquén y Limay. Es por ello que su caudal depende del régimen combinado de los dos ríos que lo conforman. El régimen hidrológico del río Negro es de carácter pluvio-nival, con la presencia de dos máximos acordes al comienzo de su año hidrológico, el cual se registra entre los meses de marzo y abril. Durante la estación invernal, la deposición de precipitación en forma líquida en las cuencas superiores de los ríos Neuquén y Limay propicia que esta agua fluya aguas abajo hasta el río Negro, conformando lo que sería el primer máximo y más intenso de crecida de este curso de agua. Una parte de las precipitaciones depositadas durante la etapa invernal se acumulan en forma de nieves, las cuales, con el aumento de la temperatura durante las primaveras, fusionan y fluyen aguas abajo para llegar al río Negro, lo cual provoca la generación del segundo máximo, el cual tiene una intensidad mayor al máximo invernal. Otro aspecto a destacar es que tanto los caudales del río Neuquén y Limay, como en la cuenca hidrográfica superior del río Negro, el caudal del río se encuentra modulado por diferentes embalses y represas, los cuales no solamente tienen la tarea de modular las crecidas de los tres ríos, sino también de administrar el recurso hídrico y de generar energía hidroeléctrica. La cuenca hidrográfica inferior del río Negro se halla ubicada entre las unidades administrativas de Carmen de Patagones, localizada en la provincia de Buenos Aires, Adolfo Alsina y Conesa, localizada en la provincia de Río Negro. Esta cuenca, además, se debe destacar que se encuentra ubicada al este de la Patagonia Argentina. Se extiende desde el paraje de Segunda Postura hasta la desembocadura del río Negro y el mar. Bien se puede observar en las figuras, el curso del río presenta un diseño meandriforme y se encuentra localizado en su gran mayoría en el sector norte del área de estudio. Un dato relevante del régimen hidrológico del río en su cuenca hidrográfica inferior es que presenta dos regímenes. En este caso, la intrusión, el ingreso de la onda de marea astronómica procedente del Océano Atlántico aguas arriba del Río Negro provoca que el régimen hasta la localidad de San Javier sea de carácter fluvio marino, mientras la atenuación de la influencia de la marea astronómica y su acoplamiento con el régimen de descarga del río produce que aguas arriba de San Javier el régimen sea netamente fluvial. De las características de los suelos se pudo observar que, acorde a la clasificación de The Soil Taxonomy de 2006, el orden de los mismos es de entisoles y aridosoles con bajos drenajes, cuyas características son predominantes de áreas semiáridas. Cuanto al relieve del área de estudio, se pudo observar que es predominantemente llano, con la presencia de pendientes que no superan el 3%, interrumpido ocasionalmente por mesetas y cordones salinos que no superan el 2%. En cambio, el relieve del sector norte del área de estudio es predominantemente de bardas y mesetas. En cuanto al clima de la cuenca hidrográfica inferior del Río Negro, se encuentra modulado por la migración estacional de los anticiclones del Pacífico, del Atlántico y del cinturón de bajas presiones de los 60 grados sur. La temperatura media anual del área de estudio oscila entre los 14 y los 16 grados Celsius, mientras que las precipitaciones no superan los 400 milímetros anuales.
En este caso, el régimen de esta variable es controlado por la migración de las líneas de tormenta. La velocidad del viento es predominantemente alta durante todo el año, con la presencia de un máximo durante la estación primavera. El paso ocasional de subestadas, las cuales son un estado de tiempo típico de la provincia de Buenos Aires, puede generar la presencia de fuertes vientos del cuadrante sur y la ocurrencia de precipitaciones que en ocasiones pueden llegar a ser intensas, lo cual provoca un cese del drenaje del río Negro hacia el océano Atlántico, produciéndose inundaciones. Ya pasando a lo que sería estimación de riesgos asociados a la ocurrencia de inundaciones, se realiza el análisis de la amenaza, lo cual, como se debe recordar, es el primer bloque de estudios de la presente tesis. Tras la visualización de que si en el área de estudio existen suficientes datos meteorológicos con los cuales hacer estudio de variabilidad climática, se pudo detectar que existe una escasa disponibilidad de estos y las mediciones en muchas ocasiones no se encontraron continuas. Para solucionar esta limitación, se realizó la validación de 3 bases de datos meteorológicos del análisis. En esta ocasión fueron considerados los datos publicados por la Tercera Comunicación Nacional de la República Argentina, datos del Laboratorio de Ciencias Físicas de la NOAA, además de datos del Power NASA Project de la NASA. Estos datos del análisis fueron comparados estadísticamente con datos observados por el Servicio Meteorológico Nacional entre 1981 y 2015. La comparación estadística se realizó en base al índice de correlación de Pearson y de Spearman con un 95% de nivel de confianza. Los resultados de la comparación estadística demostraron que Power NASA Project fue la base de datos de análisis que mayor ajuste obtuvo. Además, los datos de Power NASA Project fueron comparados con datos publicados por el Atlas Climático de la República Argentina, de Bianchi y Cravero de 2010, además de los publicados por la ecorregionalización realizada por Morello y colectivo de autores durante el año 2012. Además, estos datos del análisis fueron validados de forma cuantitativa con datos observados por el Servicio Meteorológico Nacional. En este caso, el periodo de validación abarcó desde 2016 hasta 2020. La razón por la cual este periodo de validación no se encontró contenido en el periodo de análisis original radica en evaluar la confiabilidad de los datos proporcionados por Power NASA Project, además de determinar si existieron saltos temporales en la serie de tiempo. Tras la exitosa validación de los datos del análisis, se realizó la cartografía de aquellas variables que tuvieron un alto nivel de ajuste. Los resultados mostraron que, como bien se había dicho, el repositorio de datos de análisis Power NASA Project fue el que tuvo mejores correlaciones con los datos observados. En el caso de la variable de temperatura, la correlación fue de un 99%. En el caso de la precipitación, la correlación estuvo entre el 98 y el 96%, mientras que para la velocidad del viento sostuvieron bajos niveles de correlación en torno a los 31 y 27%, lo cual imposibilita la realización de estudios climáticos en base a la variable de velocidad del viento proporcionada por Power NASA Project. La validación cuantitativa demostró que el repositorio de datos del análisis realiza una correcta descripción del comportamiento de la precipitación mensual para el área de estudio entre los años 2016 y 2020. Aparte, el cálculo del error de la raíz cuadrática media demostró que la base de datos del análisis realiza subestimaciones y sobreestimaciones de la variable en torno a los 10 milímetros. Posteriormente se realizó la cartografía, en este caso lo que se visualiza en pantalla es la distribución espacial de la variable temperatura. Este mapa fue realizado en base a una malla de 15 puntos provistos por Power NASA Project. Además fue obtenido en base a una interpolación utilizando el método Kriging. Un aspecto a destacar de la distribución espacial de la variable en el área de estudio es que esta posee un gradiente este-oeste, con un decrecimiento de la precipitación en este sentido, lo cual concuerda con estudios realizados por Bianchi y Cravero durante el año 2010 y publicaciones de Morello y colectivo de autores de 2012.
Sí, con los buenos niveles de ajuste estadístico obtenidos, más la correcta descripción de las variables meteorológicas, temperatura y precipitación para el área de estudio, es posible afirmar que es factible emplear estos datos para la confección de trabajos de variabilidad climática. Además, se debe considerar la ventaja de que esta base de datos del análisis posee una buena resolución espacial y temporal. Ahora, tras la validación de los datos de análisis meteorológicos de Power NASA Project, se realizó el estudio de aquellos factores que causan inundaciones que son de origen meteorológico. En este sentido, el estudio se dividió en dos partes. En una primera etapa, se realizó un estudio del clima a escala estacional y anual, y además se calcularon los periodos de retorno de aquellas condiciones meteorológicas adversas que pueden causar inundaciones. Posteriormente, se realizó un análisis de aquellos cambios circulatorios de largo plazo provocados por la interacción entre el océano y la atmósfera que pueden favorecer la ocurrencia de inundaciones. Así, la escala a analizar fue la interanual. Este análisis fue realizado para la escala estacional y anual en base a datos de precipitación mensual provistos por Power NASA Project para la malla de 15 puntos de este repositorio, con un grado de resolución. El periodo analizado fue desde 1981 hasta el 2020. Debido a los bajos niveles de correlación que tuvieron los datos de velocidad del viento de Power NASA Project en comparación con los datos de Servicio Meteorológico Nacional, se utilizaron datos triolarios de velocidad y de dirección del viento provistos por la Estación Meteorológica de Medición de Villa y Madero, procedentes del Servicio Meteorológico Nacional. La moderación, tanto de aquellos vientos que pueden favorecer la ocurrencia de inundaciones, en este caso son los vientos del cuadrante sur, cuyas velocidades pueden superar los 40 km/h, además de las precipitaciones intensas, en este caso fueron calculadas en base a las precipitaciones máximas probables en torno a 24 horas, fue realizado en torno a la distribución estadística de Gumbel al 95% del nivel de confianza. El estudio de la escala interanual fue realizado en base al cálculo de anomalías climáticas de precipitación de punto de medición localizado en Viedma, de Power NASA Project. La relación de la ocurrencia de estas anomalías con índices de recolección climático fue realizado en base al análisis de las series provistas por SOI y ELONI, que son los componentes atmosféricas y oceánicas del ENSO, índices de temperatura superficial del mar, que son el TCA, el TNA y la oscilación de cada del Pacífico, además de analizar el modo anular del sur, que es más conocido por los meteorólogos como SAM. La relación de la ocurrencia entre estas anomalías climáticas con los índices de telecolección climático fue analizado a través del cálculo de la transformada rápida de Fourier y del análisis de Wavelet cruzadas. En este caso, los resultados más relevantes demostraron que para datos de velocidad y de dirección del viento desde 1981 hasta 2020, solo el 5,5% del total de registros tuvieron condiciones las cuales pueden favorecer la ocurrencia de inundaciones. Si bien la recurrencia de vientos fuertes del sur, cuyas velocidades superan los 40 km/h, fue baja en el registro, sí fue posible observar a través del cálculo de la distribución de Gumbel que al menos una vez cada 2 años se pueden registrar vientos los cuales pueden provocar la ocurrencia de inundaciones. Mientras el análisis de las precipitaciones intensas estudiadas en base a precipitaciones máximas probables en 4 horas fue apreciable para los periodos de retorno de 2, 5, 10, 20 y 50 años, que los acumulados para el área de estudio sobrepasaron los 30 milímetros diarios. Este dato es de especial relevancia debido a que precipitaría en un día básicamente lo que precipita en un mes. Además, fue observada la presencia de un gradiente desde el este hacia el oeste, donde se pudo registrar que en el sector este del área de estudio es más probable la ocurrencia de precipitaciones más intensas. Del análisis de la transformada rápida de Fourier, se pudo observar la presencia de diferentes máximos de energía espectral en torno a un fondo de ruido aleatorio.
Los máximos fueron ubicados en escala estacional, escala anual, y no fue menos despreciable la energía contenida por fluctuaciones a escala interanual. En este caso, fueron encontrados máximos en torno a los 2 y 3 años y medios, los cuales se pueden correlacionar con el ENSO, y un máximo en torno a los 19 años que se puede correlacionar con una oscilación decadal. Del análisis de aurículas cruzadas, considerando anomalías climáticas de precipitación e índices de teleconexión climático, fue posible visualizar que el ONI fue el índice, el ONI, recordar que es la componente oceánica del ENSO, fue el índice que mayor correlación mostró con la ocurrencia de temperaturas. En este caso, los mayores niveles de correlación fueron hallados en torno a la banda comprendida entre 1 año y 5 años. Periodos fueron entre 1983 hasta el 2002, posteriormente desde el 2004 hasta el 2016. Además, cabe destacar que fue hallada una alta componente energética en la banda comprendida en torno a los 10 años, lo cual se puede asociar a una oscilación decadal. Del análisis de los reportes acontecidos de inundaciones para el área de estudio, en comparación con las fases en las que se encontraban los diferentes índices de teleconexión climático, se pudo apreciar que cerca del 69% del total de reportes acontecidos entre 1981 y 2020 fueron registrados durante la ocurrencia de la fase cálida del ENSO, que es el Niño, y la fase negativa del SAM. Los reportes de inundación fueron registrados en marzo del 92, julio del 2003, febrero del 2010, enero del 2014, junio del 2018 y febrero del 2019. Es por ello que es posible considerar como una conclusión parcial es que existe una relación entre la ocurrencia de inundaciones y la fase cálida del ENSO, el Niño, y la fase cálida del SAM. Ya pasando a lo que sería el estudio de aquellos factores fluviales y oceanográficos que pueden causar la ocurrencia de inundaciones, nuevamente el estudio se dividió en 2 partes para su mayor comprensión. En la primera instancia fue descrito el régimen fluvial del río y luego el régimen fluvio-marino, el cual está determinado por interacción entre el régimen de descarga del río y el océano Atlántico. En este caso, para el análisis del régimen hidrológico de carácter fluvial, fueron considerados datos de la estación de medición primera angostura, fueron considerados datos de caudal y de altura del nivel del agua para el periodo comprendido entre enero de 1930 y diciembre del 2021. En cambio, el régimen fluvio-marino fue analizado en base a datos de altura del nivel del agua, bien llamadas cotas, de 3 lignígrafos, en este caso, de San Javier, de Prefectura Carmen de Patagones y de toma de agua Ecuador. Además, fueron considerados datos de marea modelada por el Servicio de Hidrografía Naval para el punto localizado en Punta Redonda. En este caso, el periodo de estudio bajó desde 2003 hasta 2021 debido a la disponibilidad de datos para el área de estudio. En este caso, el análisis de ambos regímenes se realizó en base a el cálculo de estadígrafos bases y de la transformada de Fourier de segundo y tercer orden. Los resultados más relevantes hallados a través del análisis de los datos de caudal de primera angostura, los cuales nos ayudarían a hacer una descripción del régimen fluvial, posibilitan la visualización de 2 máximos. El máximo más intenso se registró tradicionalmente entre 1930 y 2020 durante los meses de julio, agosto, septiembre, correspondientes a la temporada invernal. Un aspecto relevante hallado en el análisis es que existió un desplazamiento de la ocurrencia del segundo máximo. Entre 1930 y 2009, la ocurrencia de este se registró durante la estación primavera. Cambio, entre 2010 y 2020, la ocurrencia de este máximo se registró durante la estación otoñal. Del análisis de la transformada rápida de Fourier para datos de caudal, se pudo visualizar la presencia nuevamente de diferentes máximos de energía espectral en un fondo del río aleatorio.
En este caso, se pudieron visualizar máximos en torno a la escala estacional, un máximo de gran componente energética en torno al año, y nuevamente máximos también de gran energía entre los 2 y 4 años correlacionados al ENSO, nuevamente, y un máximo en torno a los 10 años correspondiente a una oscilación de cada año. Otro resultado también relevante, hallado el análisis de los datos de caudal de primera angostura, es que a través del cálculo de la función de Gumbel para caudales extremos fue posible visualizar que al menos una vez cada 10 años el caudal en esta estación puede sobrepasar los 2.800 metros cúbicos por segundo. Este dato es de especial relevancia debido a que resultados publicados por el informe de la Universidad Nacional del Litoral conjunto con el DPA de Río Negro publicaron que cuando el caudal en primera angostura sobrepasa los 2.700 metros cúbicos por segundo, es posible el registro de inundaciones aguas abajo de esta estación. Así se pudo concluir que la erogación de altos caudales aguas arriba del área de estudio puede producir la ocurrencia de inundaciones. En cambio, del análisis del régimen marino-fluvial, el cual fue realizado en base a cotas de nivel de agua, de los limígrafos, toma de agua de Cóndor, prefectura Camino de Patagones y San Javier, se pudieron visualizar varios resultados. En una primera instancia, la influencia que ejerce la intrusión de la onda de marea astronómica en el régimen hidrológico del río. Se puede apreciar que existen máximos de gran energía espectral en torno a las proyecciones semidiurnas y diurnas. Además, a través de la comparación de los tres espectros, se puede observar una disminución paulativa de la energía asociada a la influencia de la marea, lo cual nos indica que la influencia de la marea sobre el régimen hidrológico del río disminuye paulatinamente desde su desembocadura hasta la localidad de San Javier, lugar en donde la onda se acopla al régimen de descarga del río. Otro resultado también relevante del análisis espectral es la presencia de armónicos de aguas someras, los cuales son MK3, M4, M6 y M8. La presencia de este tipo de armónicos en el espectro es un indicativo de la ocurrencia de procesos no lineales. Estos procesos no lineales se ha estudiado que se asocian a variaciones por encima, por debajo de lo habitual del nivel del agua, además que provocan una asimetría en el ciclo de la marea. Para mayor análisis de cómo afectan estas interacciones no lineales al régimen hidrológico del Río Negro, se realizó el cálculo del espectro del cerote de Fourier, también llamado análisis biespectral. En este caso, el análisis biespectral realizado tanto para la toma de agua de Cóndor como para la prefectura Carmen de Patagones, se pudo visualizar una gran componente energética en torno a las 12 horas, lo cual es asociado a la presencia del armónico principal M2. ¿Esto qué significa? Significa que en el área de estudio está ocurriendo una transferencia de energía desde M2 hacia su segundo armónico, que es M4, hacia M6, que es su tercer armónico, y M8, que es su cuarto armónico. Para una mayor comprensión de cómo estos procesos no lineales pueden afectar el régimen hidrológico del Río Negro, se realizó el estudio de un caso de estudio, a través del análisis de lo acontecido durante la subestada del 3 de septiembre del 2019. El paso de esta subestada por el área de estudio ocasionó la inundación de áreas aledañas de la ribera del río, además de la destrucción de un parador ubicado en el balneario El Cóndor, el cual es una localidad situada en el sector costero del área de estudio. Datos publicados por la prensa revelan que la altura de marea durante este momento alcanzó los 4.4 metros, cual la sitúa cerca del máximo histórico registrado, que es de 4,7. Las velocidades del viento fueron superiores a los 60 km por hora, las precipitaciones no fueron intensas, los acumulados fueron de 2 milímetros, mientras que el caudal fue bajo, el caudal registrado en primera angostura fue bajo, con 455 metros cúbicos por segundo. Del análisis y comparación de las series proporcionadas por las cotas de prefectura Carmen de Patagones y la marea moderada por Punta Redonda, se pudo observar
un retraso en la ocurrencia de la fase de reflujo de marea entre la madrugada del día 3 de septiembre y la mañana del día 4 de septiembre. Esto en un final ocasionó que ocurriera una demora en el tiempo en el que el río vuelve a su nivel de agua habitual, lo que a su vez hace posible que ocurra una mayor extensión del tiempo de inundación. Pasando ya a lo que sería la etapa final del análisis de la amenaza, pasamos a realizar una subzonificación del área de estudio acorde a susceptibilidad. Esta subzonificación realizada en base a características del terreno y condiciones excepcionalmente húmedas. Debido a limitaciones halladas en cuanto a la observación de una capa histórica de extensión de la cobertura del agua máxima, que a continuación llamaremos MECA, se realizó el análisis de cómo poder calcular esta capa. Este análisis, en primer lugar, involucró el estudio de aquellos periodos durante los cuales las condiciones climáticas de la cuenca fueran excepcionalmente húmedas. En este caso, se utilizó el índice SPI, el cual fue empleado en base a que este índice proporciona una evaluación más completa acerca de las condiciones climáticas registradas en ese momento, además que nos permite una mejor visualización acerca de la acumulación de agua en el área de estudio y por ende la saturación del suelo. Es conocido que en suelos más saturados la severidad de la inundación puede incrementarse. Tras la identificación de periodos extremadamente húmedos en base al SPI, se realizó la adquisición de imágenes satelitales para estos periodos en base a escenas proporcionadas por la misión Landsat 8. En este caso se utilizaron los de la proyección 2, nivel 2, debido a que estas se encuentran corregidas atmosféricamente. Además, se utilizaron escenas cuyas coberturas nubosas no sobrepasaran el 10%. La resolución espacial de estos productos fue de 30 metros. Tras la adquisición de las escenas, fue calculado el índice NDWI, el cual es el índice diferencial de agua normalizado. El cálculo se realizó en base a la metodología publicada por GAO en 1996. Tras el cálculo del índice NWI, fue reclasificado sus valores considerando aquellos sectores del área de estudio que se encontraban anegados o con presencia de agua, o aquellos sectores donde no se detectó la presencia de este líquido. Además, fueron consideradas variables como las unidades morfológicas presentes en el área de estudio, características del suelo como son su drenaje, textura, cobertura y relieve. En base a las variables acá visualizadas, se realizó una evaluación multicriterio, con la cual, tras el agrupamiento y jerarquización de las variables en base a criterios publicados por expertos, se realizó el cálculo del mapa de susceptibilidad en base a la fórmula proporcionada por Olivera y retiró por el equipo de autores durante el año 2011. Los resultados del SPI demostraron que el 2015 fue el año que registró condiciones excepcionalmente húmedas. De la delimitación de este periodo, adquisición de imágenes y cálculo del índice NWI, se pudo obtener la MECA. Tras la realización de la evaluación multicriterio, los principales resultados obtenidos mostraron que, en torno a la zona donde se desarrolla el curso del río, que ya son las con presencia de lagunas y de paleocauces, la susceptibilidad fue alta. Fue también delimitada una zona de susceptibilidad media y se pudo observar que en la zona donde se localizó este nivel de susceptibilidad se encontraba desarrollado áreas cuyos suelos tenían un pobre drenaje, con relieves deprimidos y cuyas pendientes no sobrepasaron el 3%. Es así que en total el 44,7% del área de estudio poseía una susceptibilidad entre media y alta ante la ocurrencia de inundaciones. Pasando ya a lo que sería el segundo bloque de análisis de la presente tesis, se realiza el estudio de la vulnerabilidad de la sociedad ante inundaciones. En este caso, se emplearon indicadores socioeconómicos publicados por el Censo del 2010.
Estos fueron concentración de la población, acceso a la red de transporte, existencia de servicios básicos, calidad de materiales por las que se encontraban construidas las viviendas, estructuras etarias de la población, porcentaje de población que residía en hogares con hacinamiento crítico, además del porcentaje de población que no poseía obra social. También analizado el nivel de alfabetización para visualizar cuán factible era el acceso de la sociedad a determinadas condiciones de vida favorables. Fueron para la adquisición y la estimación de la vulnerabilidad, fueron empleados criterios publicados por Demenic y colectivo de autores durante el año 2018. En este caso, la vulnerabilidad fue clasificada como alta en aquellos sectores donde al menos 5 de estos indicadores fueran clasificados como altos, mientras zonas de vulnerabilidad media correspondieron a aquellas en las cuales al menos 4 de estos indicadores fueran altos, y así sucesivamente como se muestra en la tabla que se visualiza en pantalla. Los resultados más relevantes hallados a través del análisis de vulnerabilidad pudieron mostrar que en torno al sector noroeste y suroeste del área de estudio se concentra un área de vulnerabilidad media. Además fue apreciado que en zonas aledañas a la ribera del río se desarrollaron zonas de vulnerabilidad alta. Y analizándose un zoom sobre la comarca Viedma-Carmen de Patagones, fueron detectadas zonas de alta y mediana vulnerabilidad en torno a la ribera del río y a las periferias de la comarca. En total, el 51% de la población que residía en el área de estudio durante el año 2010 fue vulnerable ante la ocurrencia de inundaciones. Viedma, de todos los centros poblados del área de estudio, fue la ciudad más vulnerable, mientras Carmen de Patagones tuvo una vulnerabilidad relativamente baja, excepto en zonas aledañas a la ribera del río y en sus periferias. Finalizando un poco, se realiza la estimación de riesgo ante la ocurrencia de inundaciones. En este caso, se realiza un álgebra de mapas entre los mapas obtenidos de susceptibilidad y de vulnerabilidad. En este caso, los niveles de riesgo fueron clasificados acordes a la metodología propuesta por Renda y colectivo de autores durante el año 2017. Los niveles de riesgo analizados fueron nulo, bajo, medio y alto. En este caso, los resultados mostraron que existió una zona de riesgo medio en torno al sector norte de la cuenca hidrográfica inferior del Río Negro, mientras que en gran parte del sector sur el riesgo fue entre nulo y bajo. Realizándose un zoom nuevamente sobre la comarca Viedma-Carmen de Patagones, se pudo visualizar que existieron sectores de riesgo alto en torno a la ribera del río, además de sectores de riesgo medio. También fue apreciable que en torno a las periferias de la comarca el riesgo fue también de nivel medio. En total, el 43,2% de la población del área de estudio se encontraba residiendo durante el año 2010 en zonas de riesgo medio y alto. Ya considerando los resultados obtenidos en la presente tesis, se pueden realizar diferentes conclusiones. La ocurrencia de intensas precipitaciones, las cuales pueden ser más severas en los sectores del área de estudio, pueden provocar una serie de inversiones. Además, si bien el registro de fuertes vientos del cuadrante del sur con velocidades intensas es poco recurrente, sí cabe la posibilidad de al menos una vez cada 2 años el registro de estas condiciones puedan promover la ocurrencia de inundaciones. Además, fue visualizado que en niños, la fase negativa de SAN, favorecen la ocurrencia de este fenómeno. Además, las crecidas producidas aguas arriba del área de estudio pueden favorecer la ocurrencia de inundaciones e incluso la interacción entre el régimen de descarga del río durante la ocurrencia de condiciones meteorológicas adversas y la pleamar pueden aseverar el grado de severidad de este fenómeno. Las características propias topográficas del área de estudio incentivan la producción de inundaciones, fundamentalmente en aquellas zonas que tienen relieves y pendientes reducidos y en zonas donde se desarrollan lagunas y paleocauces. En total, perdón, este valor
tuve que haber corregido, el 44,7% del área total del área de estudio tiene una susceptibilidad entre media y alta ante inundaciones. El 51% de la población total del área de estudio fue vulnerable a este fenómeno. De todos los centros poblados, Viedma fue la ciudad más vulnerable, mientras Carmen de Patagones tuvo una vulnerabilidad relativamente baja, excepto en sus sectores periféricos y aledaños a la ribera del río. Las áreas más vulnerables fueron las áreas nuevamente cercanas a la ribera del río y las zonas periféricas a la comarca Viedma-Carmen de Patagones. Los indicadores socioeconómicos que acentuaron dicha vulnerabilidad fueron una alta concentración poblacional, falta de acceso a servicios básicos, un mal estado constructivo de las viviendas, además de un bajo porcentaje de personas con obras sociales. De la interacción entre los análisis de amenaza y vulnerabilidad, se pudo determinar que el 43,2% de la población total del área de estudio residía durante el año 2010 en zonas de riesgo medio y alto. Particularmente, los niveles de riesgo más altos fueron encontrados en torno a la ribera del Río Negro y en la periferia de la comarca Viedma-Carmen de Patagones. Considerando las conclusiones arribadas durante la investigación doctoral, se puede afirmar que se cumple la hipótesis planteada en un comienzo. La cuenca hidrográfica inferior del Río Negro presenta un riesgo entre medio y alto ante la ocurrencia de inundaciones. Esto es incentivado dado que la ocurrencia de inundaciones es una realidad inherente a las características climáticas, hidrológicas y topográficas propias de la cuenca. Además, el riesgo se ve acelerado por factores socioeconómicos negativos. Este fenómeno se puede ver con mayor relevancia en la comarca de Viedma-Carmen de Patagones. Dados los resultados de la presente tesis, se recomienda su evaluación para implementar por parte de los tomadores de decisión medidas que contribuyan a una mejor planeación territorial y mitigación de los daños generados por la ocurrencia de crecidas. Además, se recomienda que más allá de pensar en mejorar las obras de modulación de caudal del río ya establecidas, se piense también en medidas que tiendan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca inferior hidrográfica del Río Negro, fundamentalmente de aquellas personas que residen en áreas cercanas a la ribera del río. Bueno, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya resultado interesante. Una vez finalizada la versión de Gretel, vamos a dar lugar a las preguntas. ¿Quién empieza? No sé, doctor Cenciales o la doctora Cardoso, cualquiera de ustedes que quieran iniciar las preguntas. Si queréis empiezo yo. Bueno, lo primero es felicitar a la doctoranda por el magnífico y exhaustivo trabajo que ha realizado. Realmente creo que hacen falta muchos trabajos prácticamente en todo el mundo sobre análisis de riesgos de inundación, realmente en todas partes, especialmente teniendo en cuenta que parece que la percepción del medio natural por parte de la población cada vez está más alejada de la realidad. Hay una falsa idea de seguridad que nos lleva a incrementar cada vez más el riesgo. De manera que bueno, me ha parecido un trabajo bastante bueno y, en principio, pues nada, agradecer a la Universidad Nacional del Sur permitirme evaluar esta tesis, lógicamente, de la que he aprendido muchas cosas y de las que, por supuesto, tengo bastantes preguntas que hacer. Muchas de ellas, por cuestión de tiempo, no van a ser probablemente posibles, pero sí que, bueno, quizá la voy a dejar ahí.
Simplemente decir que ha seguido un proceso de análisis de la inundabilidad, de la variabilidad meteorológica, del análisis climático, eh, realmente, bueno, bastante exhaustivo y siguiendo un análisis bastante correcto. Lo mismo podríamos decir con la conexión dentro del régimen hidrológico entre el régimen mareal y el régimen pluviométrico, eh, abordando muy bien los distintos eventos de inundación históricos registrados. De manera que, bueno, se llegan a ver muy bien la tendencia de caudales, ver la susceptibilidad a inundación, ver cómo ha trabajado con todo tipo de técnicas, datos satelitales, cartografía, una producción bastante ilustrativa de los niveles de riesgo, bueno, en general de la vulnerabilidad física, social, material, institucional. De manera que, bueno, me parece que ha hecho un trabajo, bien, desde luego, bastante bueno. Y ahora, pues, dicho esto, y puesto sin que implique menoscabo alguno del trabajo realizado, bueno, me gustaría, a ver si fuera posible, que la doctoranda respondiera a algunas preguntas. Si lo veo oportuno, bueno, yo hago las preguntas inicialmente, la anoto y la responde luego como, como vea conveniente, ¿de acuerdo? Lo- la primera pregunta a la hora de la cartografía, desde mi punto de vista, era simplemente la razón por la que ha empleado en la cartografía IDW en lugar de Universal Kriging, que es, según los propios manuales del sistema de información geográfica, dicen que es el sistema más apropiado teóricamente para cartografía climática. Eh, Otra de las preguntas que tengo, que he anotado por aquí, es si podría ilustrar un poco más, porque es que no me termina de quedar claro, los datos de Power NASA Project, cómo se han procesado y cuál es la unidad temporal de base que se ha empleado. Si eran días, si eran meses, si eran años, especialmente porque como luego se aplica la precipitación máxima probable en 24 horas a partir de Gumbel, ya no sé exactamente cuál es la unidad temporal empleada para el análisis. ¿Qué más tengo por aquí? Ujú. Sí. Ah, ¿serían las preguntas esas? Perdón, no, me queda alguna pregunta más. Sí, simplemente quería preguntar dos cosas. Lo primero es si ha tenido en cuenta además de la pleamar y las condiciones pluviométricas, la marea meteorológica, es decir, el ascenso que sufre el mar, que lógicamente es una zona mareal, es reducido, pero se llega a producir y es importante el ascenso que sufre el mar cuando se dan condiciones de muy bajas presiones, especialmente en un evento de depresión profunda, en la que el nivel del mar puede llegar a subir, según tenemos comprobado, del orden perfectamente de 20-30 centímetros. Y se ha tenido en cuenta esto a la hora de la inundabilidad combinada con eventos torrenciales. Y lo último, bueno, sabe que le hice una anotación en la que, bueno, yo decía que no estaba muy de acuerdo y de hecho finalmente pues no se ha mostrado en la tesis, simplemente quería corroborar el hecho de que, bueno, cuando se han evaluado los distintos parámetros incidentes en la vulnerabilidad, el nivel educativo finalmente parecía no resultar relevante.
y es precisamente porque, bueno, como yo he anotado, el hecho de tener un nivel educativo bajo, muy bajo o nulo, no implica que la persona no sea consciente del riesgo. Si se somete muchas veces a ese riesgo es porque no tiene otro remedio. Por lo demás, nada, felicitarle por la tesis, me ha parecido magnífica y muy ilustrativa de los procedimientos seguidos y que hay que seguir en estos casos. Gracias. Bueno, doctor José María Esenciales, antes de todo, muchísimas gracias. Además de sus felicitaciones, sino porque sus sugerencias y comentarios me ayudaron mucho a ayudar a mejorar la calidad de la tesis doctoral. Bueno, respondiendo un poco a sus preguntas. En una primera instancia se había valorado utilizar el método de interpolación IDW, pero haciendo caso a su sugerencia, finalmente utilicé el método de interpolación de Ordinary, perdón, mi inglés no es muy bueno, Kriging, que es la interpolación que mostré en la cartografía de la precipitación para el área de estudio. También, otro aspecto, también respondiéndole las preguntas relativas a la precipitación, fueron considerados datos a escala mensual de precipitación. Estos datos también, como se utilizaron a escala mensual, los máximos de precipitación acontecidos cada mes, después fueron visualizados y corregidos en base a datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional. Además, para después realizar lo que sería el cálculo de las precipitaciones máximas probables, también como para tener un indicio sobre qué está ocurriendo en el área. Sobre lo que me comenta del uso o consideración de las mareas barométricas, desgraciadamente para el estudio no existen registros observacionales de mareas, no hay un mareógrafo ubicado. Lo que hizo el Servicio de Hidrografía Naval fue modelar el régimen de marea acorde a componentes armónicas de marea. Por ello, no se puede trabajar ni tampoco diferenciar lo que es la marea meteorológica de la marea astronómica. También respondiendo a la última pregunta, y después por favor corríjame si no se me quedó alguna en el camino. Sí, también lo que me comentó sobre el nivel educacional de las personas, también se realizó la corrección en la tesis. Si bien el nivel de alfabetización de las personas en el área de estudio es alto, es siempre importante considerar este indicador debido a que una población alfabetizada significa que es una población que tiene un acceso más fácil a condiciones de vida dignas, como son trabajo que le pueda más o menos solucionar sus necesidades diarias y también un acceso a una vivienda digna en zonas en las cuales no ocurran este tipo de fenómenos de inundación y que pueda pasar un desastre. Por favor, corríjame si se me queda alguna pregunta. No, creo que no, ¿no? No, creo que no, que ya más o menos, sí, ya está respondido todo, sí, nada más. Sí, gracias. Gracias, Ante. La doctora Cardoso. Bueno, buenos días. Buenos días a los colegas del jurado, buenos días al equipo de dirección, directora y codirectora de la doctoranda, y buenos días a Gretel García. En primer lugar, me gustaría, felicitarte por el trabajo que has realizado, tanto por la presentación como por la tesis escrita. Es un gran trabajo y bueno, en primer lugar, antes de las preguntas, me gustaría hacer brevemente una valoración, ¿no? Tanto de algunos aspectos relativos a la lógica de la comunicación, del conocimiento, como otros aspectos relativos a la lógica de la construcción del conocimiento de la investigación en sí. En cuanto a la defensa, a la presentación que nos has traído hoy, me parece que estuvo muy oportuna, fue clara, fue ordenada,
también, bueno, se valora el hecho de haberla tenido previamente a la presentación, y a través de, bueno, imágenes, de gráficos, de los datos y los mapas que has podido elaborar, obtuvimos una presentación clara, concisa tanto de los principales hallazgos como de las decisiones metodológicas y demás elementos que hacen, bueno, que hicieron a la construcción teórica y metodológica de esta tesis. Cosa que es bastante difícil, ¿no? Porque compendiar en poco tiempo toda una tesis de un trabajo de tantos años se presenta como un reto. Y en cuanto a la tesis escrita, algo puse, manifesté en el predictamen que me pareció una tesis muy bien estructurada. Si bien por ahí 9 capítulos parecerían ser una cantidad excesiva, luego viendo la consecución de los capítulos, un primer capítulo introducción, el capítulo 9 conclusiones, y luego esos 7 capítulos temáticos donde has podido explicar, digamos, las distintas dimensiones que constituyen el riesgo, y además como en una secuencia lógica, ¿no? Que nos iba llevando desde el análisis, bueno, los datos meteorológicos, la variabilidad climática estacional, la variabilidad climática interanual, luego el régimen hidrológico, para finalmente llegar a el mapa de la susceptibilidad, de la amenaza dentro de esta ecuación del riesgo, un capítulo 7 sobre la vulnerabilidad, y el capítulo 8 que es la síntesis de la amenaza y la vulnerabilidad, donde volcás bueno, las conclusiones el riesgo, en la zonificación del riesgo y el análisis del riesgo como síntesis de esos dos grandes componentes que son la amenaza y la vulnerabilidad. Y a su vez cada capítulo, eso también lo valoré como muy positivo, cada capítulo en sí mismo tiene una estructura semejante, que le da como un cierre, es decir, cada capítulo nos da como resultados parciales que, bueno, que van integrándose a ese resultado general. Tiene una introducción, materiales, resultados y conclusiones, cada uno de esos capítulos. Y también valoré como positivo el hecho de que en cada capítulo haces referencia a antecedentes específicos a ese subtema de ese capítulo. Cuestión que refleja, bueno, una búsqueda exhaustiva de trabajos, tanto dentro del ámbito internacional como nacional, y que refieren al área de estudio en particular. Y bueno, con respecto a la lógica de la investigación, a la producción del conocimiento, el tema, coincido que el tema es muy relevante, la problemática de las inundaciones, y abordarla desde, digamos, desde el riesgo, abordarlo como un problema complejo y desde un abordaje integral, ¿sí? Creo que si bien esta perspectiva del abordaje integral, es decir, sumando a la cuestión del peligro, de los riesgos, del peligro y la amenaza asociada a los procesos naturales, incorporar el factor humano, bueno, es esencial, ¿no? Es primordial. Si bien esta perspectiva no es nueva, porque encontramos los primeros trabajos pioneros entre 1940 y 1980 en Estados Unidos, White, Casey y Barton, dentro de la escuela, digamos, behaviorista de la Universidad de Chicago, desarrollaron los primeros estudios sobre inundaciones y los desastres que provocaban, incorporando al factor humano,
bueno, sabemos que esta es la perspectiva que aborda de mejor manera a esta problemática, entendiendo que no basta con analizar las cuestiones físico-naturales, ambientales, sino que también es esencial el estudio de la población involucrada, ¿sí? Y bueno, una de las principales ideas ahí por los 40 que surgía de estos trabajos es que esta problemática refiere a inadecuadas relaciones de convivencia entre la sociedad y el ambiente, y que para poder hacerle frente es necesario no solamente atacar por el lado de las medidas estructurales, sino también, como vos bien dijiste en las conclusiones, mejorándole la calidad de vida a la población. Y bueno, luego de estos estudios hubo diversas escuelas dentro del estudio de la vulnerabilidad y el riesgo, y otra cuestión que yo valoro es que has podido citar autores latinoamericanos que se insertan dentro de esta corriente de los estudios latinoamericanos del desastre, de los desastres, concibiendo a que los desastres no son naturales, sino que siempre el factor humano es el que incide, y que bueno, que es necesario hacer diagnósticos certeros, tanto de la amenaza como de la vulnerabilidad, para pensar en perspectiva, es decir, para que la prognosis integre tanto medidas infraestructurales como medidas o políticas que tiendan a mejorar la calidad de vida de la población, como vos mencionaste, por ejemplo, mejorando la dotación de servicios básicos, etc. Entonces, bueno, por ese lado veo que el aporte de tu tesis va en ese sentido, de la perspectiva integral que has adoptado, y en concreto al área de estudio, ya que, como mencionaste en la tesis, bueno, previamente se habían hecho estudios más bien analizando la cuestión física y natural, y en este caso estás incorporando o integrando, más bien, porque también hubo otros estudios relativos a la vulnerabilidad, pero incorporando estas dos dimensiones. Y también, dentro de la definición de la vulnerabilidad, me pareció adecuado la concepción de la multidimensionalidad de la vulnerabilidad. Es decir, entendemos a la vulnerabilidad en términos, por ejemplo, de Wiltshire-Chaus, la vulnerabilidad global, como aquella que no solamente se refiere a cuestiones, a factores naturales, físicos, económicos, sociales, sino también políticos, técnicos, ideológicos, culturales, educativos e institucionales. Bueno, y en este sentido luego va a ir mi pregunta. Pero también quisiera destacar, valorando la metodología y la explicación, has dedicado varios capítulos, y en cada capítulo has explicado pormenorizadamente, detallado las fuentes. Creo que es una fortaleza de tu tesis, la metodología, esta construcción metodológica que has realizado, y bueno, que se adecua al objetivo de tu tesis, al objetivo final, que es poder llegar a un análisis del riesgo, ¿no? Con la complejidad que ello conlleva. Bien, entonces, en función de esto, mis preguntas, también tengo varias, pero principalmente te quisiera preguntar, el término susceptibilidad como categoría teórica así importante, porque
bueno, refiere a un capítulo y la asociás a la amenaza. O sea, dentro de este esquema que presentaste de la ecuación de la amenaza más la vulnerabilidad, nos da como resultado el riesgo. El término susceptibilidad, me gustaría que expliques por qué elegiste ese término, mientras que otros autores por ahí hablan de peligro, de exposición. ¿Y por qué te pregunto esto? Entiendo que hay autores que hablan de la susceptibilidad, porque cuando nos vamos a las definiciones que das de vulnerabilidad, por ejemplo en la página 121, la vulnerabilidad, según Olin Favela, que es un autor que citas, dice: la vulnerabilidad ante estos eventos se define como el grado de susceptibilidad del sistema debido a su exposición y perturbación. Y según Renda y otros autores, también la vulnerabilidad la considera o la categoriza en vulnerabilidad física y social, y dentro de la física la define como el grado de susceptibilidad. Entonces, mi pregunta va: ¿por qué elegiste el término susceptibilidad y de qué manera podríamos distinguirlo de la definición de vulnerabilidad y asociándolo más a la amenaza? Eso por un lado. Y después también con respecto a la definición de vulnerabilidad, bueno, considerando esta concepción de Wilke Strauss como la vulnerabilidad global, como un fenómeno multidimensional, encuentro que categorizás a la vulnerabilidad entre física y social, porque citás a Renda. Esto yo también digamos, así lo trabaja Susan Cater en Estados Unidos, que habla de la vulnerabilidad biofísica y social en semejante sentido. Entonces, la pregunta mía apunta a, al momento de elegir las variables que componen la vulnerabilidad de tu área de estudio, bueno, ¿por qué seleccionaste esas variables que se quedan dentro de lo social? O sea, no tenemos variables económicas, por más que vos le llamen vulnerabilidad socioeconómica, es más bien una vulnerabilidad social, le diría yo, o socioambiental. Si tuviste, digamos, la idea de incorporar alguna variable económica o alguna otra variable, por ejemplo, política o institucional, que algunos autores trabajan, o lo descartaste por, digamos, algún motivo relativo a la disponibilidad de datos. Y también asociado a esto, cuando cuantificás el riesgo, ¿has considerado las medidas estructurales como, por ejemplo, obras de protección, de defensa, las represas, etcétera, como elementos que pueden, digamos, modificar el riesgo, como, bueno, en el sentido de incrementarlo o reducirlo? Esas serían mis tres preguntas. Bueno, muchísimas gracias también a usted por todas sus consideraciones y respondiendo un poco a sus preguntas. Bueno, en relativo al análisis de vulnerabilidad física y social, realmente lo que consideré fueron aquellos parámetros que me pudieran permitir realizar una síntesis de la vulnerabilidad de la sociedad asociada a la ocurrencia de inundaciones. Esto lo realicé en base a aquellos indicadores que fueran de libre acceso. Por tanto, el trabajo de vulnerabilidad está planteado en datos que cualquier persona pudiera adquirir, que son publicados por los sexos del INDEX. En este caso yo utilicé el de 2010, debido a que no se encontraban publicados todos los indicadores relativos al censo 2022. Relativo a lo que me comenta de susceptibilidad, realmente empleé el término debido a que me gustó mucho la forma en que, de una forma u otra, como que se planteaba el término
relación a aquellas características del terreno que pueden suscitar ocurrencias de inundaciones a través de planteamientos de un sitio chileno que se llama SIGMA y además de también búsqueda en la bibliografía. Si bien sé que otros autores involucran el término de susceptibilidad con la de vulnerabilidad, me pareció un poquito como... me gustó como hacer una división entre conceptos, no sé si me explico, para que no todo fuera igual y no suscitara confusiones a lo largo de la tesis, que como te comenté es muy extensa. La otra pregunta, perdón, que no me acuerdo cuál era, disculpen, ¿me la pueden repetir? Eran tres. Sí, consideraste medidas estructurales como obras de protección, por ejemplo, como elementos que reducen o disparan el riesgo. Sí, se consideró también el hecho de que el caudal del Río Negro se encuentra moderado por diferentes represas. Estas represas, si bien se encuentran en un buen, dentro de todo, estado constructivo, no cabe la posibilidad de que una falla tecnológica pueda incrementar el riesgo que ya de por sí tiene esta región. Considerando medidas que se puedan implementar, tanto estructurales como no estructurales, eso se piensa realizar, bueno, después de la realización de la tesis, en conjunto con la colaboración del Departamento Provincial de Aguas, se puede pensar con la colaboración institucional, en la redacción de artículos de publicación científica. Realmente en la tesis lo que se realizó fue una evaluación del riesgo, una estimación. Ya lo que se pasa a la etapa mitigación no se pasó más allá. Muy bien, bueno, gracias por la respuesta. Bueno, Gretel, me toca en forma presencial yo. Bueno, primero felicitarte, felicitar a las lectoras, por allá, estoy medio con el cuello. Por la tesis, has hecho un gran trabajo, como lo dijeron mis colegas jurados. Y bueno, valorar no solamente tu escritura y la presentación que diste acá, sino el hecho de que has realizado muchas de las modificaciones que te hemos sugerido en la corrección primera. Bueno, la presentación, como coincido con la doctora Cardoso en que fue muy buena, de hecho, quedaron explicitados en ese lugar algunas de las cuestiones que yo te comenté en el caso mío, que tienen que ver con lo que comentó también Cardoso en relación a los conceptos. Si bien no estoy totalmente de acuerdo con el formato, has logrado que se entienda qué es lo que querías explicar, y la utilización de los conceptos quedaron claros en la devolución que realizaste. Bueno, por eso te lo quería comentar, porque es importante. Y más cuando se trata de conceptualizar justamente estas cuestiones de riesgo. Bueno, te hago algunas preguntas. Yo, si no tenés problema, respóndemelas a medida que te voy preguntando. Así no me pierdo, porque no me pierdo bastante. Cuando vos hablaste en una de las partes de la amenaza, ¿sí? En la presentación en la amenaza, expusiste los índices y los episodios de inundación o eventos que causaron inundaciones. ¿Se pudo determinar si, o pudiste llegar a visualizar en qué parte, o sea, porque son distintos orígenes, tanto lo que serían con los vientos fuertes y las mareas, relacionadas con las mareas, con el aumento del caudal relacionado al aporte fluvial? ¿Pudiste relacionar si alguno de esos índices que te dio mejor correlación están influenciando un origen u otro origen en relación a las inundaciones? No sé si me seguí o me expliqué bien la pregunta. A ver, para comprender bien la pregunta, se refiere al origen de las inundaciones, que puede ser de carácter meteorológico, o si son influenciadas más por
descargas o índices climáticos. No, exactamente. Si las descargas o lo que sería la parte de mareas, ¿hay algún índice que esté causando o impactando más en uno o en otro, o es indistinto? Realmente las inundaciones en la cuenca hidrográfica son provocadas mayormente por la ocurrencia de vientos intensos del sur. Bien. Y esta interacción con el caudal de descarga del río, que no tiene que ser necesariamente alta, durante la fase de pleamar, lo que conlleva es que ocurran inundaciones con un grado de severidad importante. Sobre todo, esto se ve explicado en lo que sería el capítulo relativo a la descripción del régimen fluvio marino debido a la interacción entre todo la atracción superficial, que es ese viento sobre la superficie del agua, la onda de entrada de la marea astronómica, que choca con la onda de descarga fluvial del río, lo que genera a su vez una sobreelevación considerable. Perfecto, te lo pregunto porque mi pregunta posterior, que no tiene que ver con cuestiones básicamente de la tesis, de que está mal la tesis o que hay que corregir o lo que sea, sino que son preguntas que me surgieron de la lectura y de la explicación que vos hiciste. Si vos tuvieras que generar una comunicación hacia los tomadores de decisiones o hacia los gestores, ¿desde qué lado estarías apuntando, digamos, para que haya una alerta o se generen mejores alertas si vos vas a apuntar a un incremento del caudal o estar atentos a estas cuestiones relacionadas con las mareas? Por eso te lo preguntaba, a ver si había alguna relación entre una cosa y la otra. Eso por un lado. En relación a la vulnerabilidad, vos pudiste, bueno, en realidad en ambas dimensiones, vos tenés casos de estudio que lo comentaste donde se generaron inundaciones nuevas, digamos, son las más actuales. ¿Pudiste corroborar que los mapas que vos tuviste como resultado tanto de vulnerabilidad como de amenaza se concretaran en esos lugares ese evento de inundación? Bueno, particularmente esto se pudo ver en las zonas periféricas de la comarca y también en aquellas zonas periféricas de la ribera del río, no dentro ya del conglomerado de bien Macamen de Patagonia, sino un poquitico más alejado, que existen zonas cuyas características socioeconómicas no son las mejores. Y de hecho, esto coincidió con zonas donde el riesgo fue mayor. Sí. Y eso tuvo que ver justamente, exclusivamente con el aumento del nivel de agua del río, Sí. o es alguna causa que no tiene que ver específicamente Sí. con ese aumento. Es una interacción entre el aumento del nivel del río con condiciones económicas desfavorables. Okay. Que de hecho es uno de esos lugares es en donde se realiza la descripción de que sí, que se aprueba la hipótesis planteada en un inicio de estudio. La imagen que se muestra a la derecha es uno de esos lugares cuya construcción de viviendas no es la mejor. Donde tenés los rojos en la Sí. parte más noreste. Bien. Okay. Y la última, en cuanto a si vos tuvieras que, siempre pregunto básicamente lo mismo a todos los turistas que tengo la oportunidad de leer la tesis, si vos tuvieras que tomar 2 o 3 cuestiones de importancia de esta tesis para poder ir a hablar con alguien que gestiona el riesgo en este caso, no sé si hay trabajo de gestión del riesgo en estas 2 ciudades, pero si tuvieras que hacerlo, ¿qué le llevarías principalmente? Bueno, le llevaría tanto el análisis de dimensión de amenaza como de vulnerabilidad. Trataría, no sé, de lo posible, vincular, no sé, instituciones como el Departamento Provincial de Agua de Río Negro o la municipalidad, para que sepan aquellas zonas donde es más probable que ocurra un desastre. Porque vos, a lo que voy es, si vos vas a la DPA, ¿sí? Le vas a llevar la tesis entera,
Pero la van a leer, pero ¿qué sacarías de ahí para que ellos puedan utilizar? Si vas al municipio, ¿qué sacarías de ahí para que puedan utilizar? Esa sería la pregunta. Sí, la TPA, como yo tuve un vínculo con ellos debido a que ellos fueron los que me proporcionaron los datos de los bibliógrafos, como que hablaría con ellos sobre el análisis de amenaza, ellos además tienen una página donde realizan un pronóstico de subestadas, a través de la cual pueden visualizar si es probable que ocurran sobrelevaciones por encima de lo habitual del nivel de río. Entonces ellos como que les interesa, en aras de mejorar este pronóstico, toda la parte física, mientras que a la municipalidad o sea, pensaría que lo que le interesa más es la componente social, que es como para trabajar, como bien se recomienda en la tesis, mejorar la calidad de vida de los habitantes del área de estudio. Bueno, muchísimas gracias, que no le agradecí, muchísimas gracias por su consideración. No, de nada, igual me hablaré y te agradezco. Bueno, ahora vamos a escuchar a las directoras. A la directora, hola. Bueno, primero, obviamente, contenta después de todos estos años que realmente llegamos a esto. Y hay algo que no lo dijo Gretel, y no es una excusa para cualquier error que pudiera haber estado en la tesis, pero tuvimos que pasar los 2 años en el cual no podíamos ir al área de estudio, porque no podíamos salir durante la pandemia. Y justo, o sea, hay muchas cosas que tal vez ella pudiera haber hecho, porque al principio comenzó yendo al área de estudio, mirando los lugares, etcétera, y bueno, después tuvimos todo lo que pasó, todo el mundo en general, y sin embargo siguió trabajando para poder completar y estar ahora defendiendo la tesis. Así que es algo que yo quería agradecerle porque fue un momento de tensión para todos, ¿no? Para todos los trabajos y proyectos que estaban. Así que, bueno, felicidades. No sé la otra directora. Ante todo, muchas gracias a los jurados por la lectura de la tesis, por el tiempo dedicado y por las sugerencias que, como dijo Gretel, seguramente han mejorado el trabajo final. También las gestiones de posgrado, la Universidad Nacional del Sur, y bueno, Gretel, felicitaciones, gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo, por cada uno de los desafíos que fuiste tomando y resolviendo, y nada, te deseo que este título que estás obteniendo te abra muchas puertas y sea un camino para una carrera exitosa. Gracias. Sí, y bueno, yo aprovecho porque, bueno, al doctor Cenciales lo conozco desde hace muchísimo tiempo, y gracias porque lo molestamos bastante con la lectura de las tesis, y bienvenida, porque es la primera vez que realmente llamamos a la doctora Cardoso, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación, que no va a ser la última, seguramente, porque a veces necesitamos doctores en geografía en nuestro país, y si no, a veces siempre molestamos a los mismos doctores para que lean las tesis. Así que gracias realmente a los dos, y a la doctora Gil, local, que yo sé que está en muchas cosas y sin embargo puso su tiempo para leer la tesis. Así que gracias. Bueno, Gretel, no sé si querés, ¿no te habías preparado, me dijiste? Sí, tengo preparado unos agradecimientos, viene la parte emotiva del asunto. Bueno, lo leo porque no quiero dejar olvidado a nadie. La realización de la presente tesis doctoral no hubiera sido posible sin la colaboración desinteresada de cada una de las partes que a continuación voy a mencionar. Se agradece el esfuerzo y dedicación de mis directoras, la doctora María Cintia Piccolo y Vanessa Yael Bon. A la doctora Piccolo por aceptarme como su becaria y ayudarme a superarme día a día a mí misma. A mi codirectora por todos sus sabios consejos y sobre todo la paciencia que me tuvo durante todos estos años. También se agradece al doctor Gerardo Perillo, que en conjunto con mi directora de tesis facilitó mi ingreso e instalación en la República Argentina. A mi familia en mi país natal, Cuba, sin los cuales, y sin su apoyo, mis estudios de tercer ciclo sencillamente no hubieran sido posibles. Y porque a pesar de la distancia, su apoyo y amor me dan la fortaleza necesaria para seguir adelante. Mis padres, Silvia, Rolando, Nor, y a mis 2 abuelitas, que siempre las tengo en el corazón, Silvia y Nor. A mi pareja, Alejandro Álvarez, por ser mi apoyo incondicional durante todos estos años.
También un especial agradecimiento a la familia Álvarez Damiani por abrirme desde un primer momento las puertas de su casa y brindarme su colaboración y cariño. A Miriam, Daniel, Mariana, Nan, Diego, Daniela, Julieta, Martín, Laura, Emilia y Lautaro. Además, un beso a mis sobrinitos Tomás, Pilar, Gal y Agustín. A Fondo de Investigación Científico y Tecnológica y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, por haber financiado la totalidad de mi doctorado. Además, se agradece al Instituto Argentino de Oceanografía por brindarme el lugar de trabajo. También al Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, por brindarme sus instalaciones y por ayudarme a realizar y a finalizar mi doctorado. Se agradece a los jurados de la presente tesis por su gran colaboración, sugerencias y comentarios, los cuales contribuyeron enormemente a mejorar la calidad del trabajo. A los ingenieros Fernando Budoira, Daniel Capeto Petri y a la licenciada Karina Rodríguez por haber facilitado el acceso a datos observacionales y el apoyo documental necesario para la realización de la tesis. Además, se quiere agradecer a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro, al Servicio Meteorológico Nacional y al Servicio de Hidrografía Naval por el acceso a repositorios de datos indispensables para el análisis de los factores que pueden causar las inundaciones. A mis amigos del IADO, Antonella Toniolo, Gianmarco Mavo, Ana Daisy Forero, Natalia Morales Bonet, Gabriel Baltofú, y a William, Alejandro Zambrano, Andrea Brender, a pesar de que me haga cebar mates. Muchísimas gracias por tantos años de apoyo a todos. Y si te me olvida alguien, por favor, perdón, pero son los nervios. Gracias. Luego de estas emotivas palabras, nos vamos a retirar y vamos a dejar que el jurado elabore el dictamen. En la ciudad de Bahía Blanca, a los 19 días del mes de octubre de 2023, y siendo las 9 horas, se constituye, por videoconferencia, bajo las normas del Departamento de Geografía y Turismo y de la Universidad Nacional del Sur, el jurado designado para entender en la defensa de tesis de doctorado en geografía conformado por el doctor José María Esenciales González, de 25.083.808p, de la Universidad de Málaga, España, la doctora María Mercedes Cardoso, DNI 26.004.560, de la Universidad Nacional del Litoral, y la doctora Verónica Gil, DNI 24.436.532, de la Universidad Nacional del Sur, y cuyo tema es estimación del riesgo asociado a la ocurrencia de inundaciones en la cuenca hidrográfica interior del Río Negro, Argentina. Presentada por la licenciada Gretel García Urcogen, DNI 95.896.484, dirigido por la doctora María Cintia Piccolo y codirigida por la doctora Vanessa Yagui. La tesis combina el sistema clásico de presentación escrita con el más reciente de compilación de artículos publicados, consiguiendo un corpus sólido de análisis de inundabilidad y vulnerabilidad de la población afectable en la cuenca inferior del Río Negro, Argentina. Respecto a la metodología, se evidencia una construcción adecuada a los objetivos de investigación, a las dimensiones de riesgo analizadas y al área de estudio en particular. Se destaca el manejo de diferentes fuentes de información, su validación y la generación de datos y cartografía temática, siguiendo una secuencia pertinente a cada etapa del proceso. El producto de este trabajo refleja la esencia de los estudios geográficos, ya que pone sobre el relieve la síntesis e interconexión de los fenómenos físico-naturales con los sociales. Representa un aporte significativo al campo geográfico, además de un diagnóstico certero y detallado de las variables para el área de estudio que se convierten en herramientas de gran valor para la gestión y ordenación del territorio. En particular, en la defensa oral, la presentación por parte de la doctoranda fue clara, ordenada, dando cuenta de los principales hallazgos, así como de las decisiones metodológicas definidas para cada variable del riesgo estudiado. En la misma se observó la incorporación de las modificaciones sugeridas por los miembros del jurado en los dictámenes previos.
Realizó un uso adecuado del tiempo y de las estrategias de comunicación donde se sintetizaron los conceptos, métodos y resultados obtenidos. Respondió adecuadamente y con soltura a todas las preguntas realizadas. Por lo expuesto, este tribunal decide, por unanimidad, aprobar la tesis con la calificación de 10 sobresaliente. Sin más que tratar, y siendo las 11 horas y 27 minutos, se firma el presente dictamen en forma digital y adjuntando copia de DNI de cada miembro. Felicitaciones.